Yo solamente quiero pues como agradecer al profesor, al doctor Michel Hermelán, quien es doctor en ingeniería de geología y petróleos, es investigador y escritor, tiene más de 6 libros, más de 200 artículos, maestría de ciencias de la Universidad de Colorado, fue director general de Geominas, miembro presidente del Consejo Nacional de Geología, ahora es profesor de AFID, ha sido premiado por la Alcaldía de Medellín por su trayectoria investigativa. Él me dijo que no dijera muchas cosas, ya no quiero demorar más, de hacer la cosa así muy suave. Me resta, antes de invitar al doctor Michel Hermelán a su charla, invitarlos el próximo 16 de abril, es decir, dentro de un mes. De mayo, perdón, el 14 de mayo, a una charla sobre las plantas al servicio del hombre en el control de la degradación de tierras por el profesor Juan Diego León. Después, en junio 18, tenemos agua y los servicios de los ecosistemas del profesor Camilo Villegas de la Universidad de Antioquia. En julio 16 tenemos ecología vegetal del profesor Felipe Cardona. En agosto 20, diversidad vegetal. En fin, les vamos a hacer llegar a través del correo que nos dejen toda la información completa, pero no se olviden, el próximo 14 de mayo, las plantas al servicio del hombre en el control de la degradación de tierras por el profesor Juan Diego León. Bienvenido, profesor. Al final, primero, muchas gracias por esa amable invitación que me hicieron de venir aquí a La Estrella. No es la primera vez que estoy aquí, he estado en varias oportunidades. Y cuando me invitaron, pues obviamente la reacción fue, bueno, ¿y de qué voy a hablar? Del Alto de Romerán, de la falla de Romerán, de cosas geológicas. Eso suele ser un poquito aburrido para la mayoría de la gente. Lo que pasa es que nosotros los geólogos creemos que eso sigue siendo interesante. Lo que voy a tratar en mi charla, que voy a dar en términos no técnicos, sino en términos accesibles, digamos, para personas que no tengan conocimientos en ciencia de la Tierra, es mostrarles un poco lo que precisamente la geología, o por ampliación, las ciencias de la Tierra, le pueden ofrecer a la gente, concretamente a una comunidad como la de La Estrella, que tiene unas condiciones geológicas y climáticas bastante particulares que quiero rápidamente revisar con ustedes. La geología tradicionalmente se ha dedicado, lo van a ver aquí en la historia, que rápidamente voy a hacer de los conocimientos regionales, a la búsqueda de recursos minerales. Los primeros estudios que se hicieron en Colombia fueron básicamente para buscar minas y eventualmente petróleo. Poco a poco nos hemos ido desprendiendo de eso y las ciencias de la Tierra se han transformado en una herramienta de apoyo para las labores que mencionaba Jorge Iván anteriormente, o sea, el uso racional de la superficie de la Tierra. La mayor parte de mi carrera la he dedicado a eso, no a la búsqueda de recursos, sino precisamente a un aspecto que se llama geomorfología, que trata del estudio. ¿Es necesario que usemos el micrófono? Si quieren, ensayamos sin micrófono. ¿Me escuchan? Sí. Con este. Planeación adecuada de los recursos naturales y también de los riesgos y por lo tanto amenazas naturales que pueden existir en alguna parte del país deben surgir de un conocimiento geológico.
La tendencia en nuestro país ha sido darle predominio a las ciencias biológicas, particularmente botánica. Eso no tiene nada de malo, además es una herencia que nos viene del sabio Mutis, pero tendemos a creer que esa variedad tan cacareada, la variedad biológica colombiana, que es la primera del mundo por unidad de superficie, etc., que eso se debe únicamente a fenómenos biológicos, cuando realmente eso es el resultado de una evolución geológica que ha durado varios millones de años. Entonces lo que quiero es tratar de resaltar un poco eso. Hay efectivamente una realidad biológica, una riqueza muy grande, la diversidad, etc., pero por otra parte hay una realidad geológica que está ahí presente. Por eso escogí, como primera diapositiva una donde me atreví a pegar el escudo de la benemérita ciudad Estrella con una frase en latín que es nada menos que la frase guía, el lema de la Academia Colombiana de Ciencias: los pies en la tierra y mirando las estrellas. No podemos olvidar lo que estamos pisando, y hay una serie de restricciones sobre las cuales voy a hacer énfasis, que se refieren al terreno pues, de la estrella y del Valle de Aburrá en general, que voy a tratar de explorar un poco con ustedes en términos sencillos. Me gustaría dar una charla de aproximadamente 45 minutos, 50 máximo, tengo 55 diapositivas, y dedicar el resto a una conversación con ustedes. No soy experto en la estrella, aclaro lo que estoy diciendo. He estado en la estrella varias veces, he dirigido un trabajo de tesis a raíz de la creciente que tuvo la Bermejala aquí en el año 2000, y he andado algunas de las laderas de aquí, conozco la situación. Había estado mucho tiempo antes haciendo geología ya de roca dura, pero realmente no pretendo conocer en detalle lo que es la geología o la geomorfología de la estrella. Conté con el apoyo de una geóloga que en este momento está haciendo su doctorado en ciencias, que se llama Nora Cadavid, que varios de ustedes deben conocer, que trabajó en la Secretaría de Planeación, que me suministró algunas diapositivas más recientes que las que tengo. Y vamos a ver hasta dónde llegamos. Adelante entonces con los pies en la tierra, pero mirando hacia las estrellas. La geología, les decía, nace como un deseo de conocer, de analizar lo que ha sido la composición de la Tierra y los procesos. Eso incluye procesos que tienen origen interno, como los sismos, los volcanes, pero también procesos de origen externo, que aunque se relacionen más con la lluvia, o con el viento, o con el hielo en algunos climas, sí tienen que ver directamente con la naturaleza de las rocas y su evolución. Nosotros tenemos paisajes y estamos acostumbrados a mirarlos en función de su riqueza estética, de su riqueza biológica, pero no nos podemos olvidar que esos paisajes son el resultado de la interacción durante muchísimos años de esa serie de fenómenos tanto internos como externos. Las montañas que se levantan, las cenizas volcánicas que recubren parte de este territorio, que vienen del Ruiz a 150 kilómetros, el movimiento de las fallas, incluyendo una muy conocida que se llamó Romeral, que hoy en día pues tiene un nombre un poco diferente, pero se refiere al mismo sistema, que es San Jerónimo, y nace aquí en el nombre, pues lo puso inicialmente el primer investigador de estos parajes. Entonces, conocer eso, pero conocerlo ¿para qué? Ahí es donde vienen las aplicaciones. Encontrar recursos, eso sí somos muy buenos para eso, encontrar petróleo, encontrar oro, encontrar carbón, pero también mirar un poco el manejo de esos recursos. Detectar restricciones, que es la parte que se nos ha olvidado. Los colombianos hemos sido despilfarradores en cierta forma de nuestro entorno. Creemos que las riquezas de Colombia, tanto las renovables como las no renovables, son inagotables. Y eso es una mentira que le ha costado al país mucho y le va a seguir costando si seguimos al mismo ritmo. Tenemos que cuidar esa explotación de recursos de una manera racional. Eso no es fácil, porque hay intereses económicos y políticos muy grandes. A eso llego, permitir un uso racional de la tierra, y finalmente está el aspecto que yo llamaría
de disfrute, de goce. Si ustedes miran un cuadro, bien sea un cuadro clásico de Velázquez o de Goya, o un cuadro moderno como Van Gogh o Picasso, y tienen un cierto conocimiento de la pintura, eso les permite apreciar lo que hay en ese cuadro de una manera bastante más satisfactoria que si simplemente es el golpe visual. Me gustó o no me gustó, punto. Me voy o me quedo. Si uno puede analizar un poco el entorno histórico, el origen del cuadro, la motivación del pintor y todas esas cosas parecidas, pues lo disfruta mucho más. Y lo mismo pasa con los paisajes. Creo que los paisajes merecen ser comprendidos un poco más a fondo que simplemente el disfrute estético superficial. El paisaje tiene un origen, ha evolucionado, está evolucionando. Hay que protegerlo, evidentemente, si nos gusta, porque tampoco es inacabable. Entonces, ese tipo de cosas lo puede dar en parte la ciencia de la Tierra. No es que seamos una rama de la estética, ni mucho menos, pero sí podemos contribuir a que la gente entienda un poco, no solamente el material donde está parado, sino que aprenda a apreciar un poco ese entorno espléndido que nos ofrece el Valle de Aburrá. De paso, no es solamente la estrella, los primeros viajeros europeos que llegan aquí en la primera mitad del siglo XIX quedan deslumbrados por la hermosura natural que tiene el Valle de Aburrá, y las descripciones que ustedes leen a autores suecos, ingleses, franceses de esa época son descripciones completamente entusiastas. ¡Qué maravilla de paisaje! Desafortunadamente, la realidad hoy en día, con 3.5 millones de habitantes, no es exactamente la misma que en esa época. Creo que hemos pasado hace mucho rato lo que sería un límite razonable de población, pero bueno, nos toca seguir viviendo aquí, a menos de decir apague y vámonos, o pues buscar recursos o remedios un poco drásticos, como sería construir una gran presa en Barbosa y llenar el valle hasta que toque el agua a los altiplanos. Eso sería obviamente una forma pues drástica de acabar con el problema humano, pero sería más digno de ciertos líderes del siglo XX que de un país civilizado como es Colombia. El hecho es que tenemos que aprender a convivir con el valle, a pesar de que esté sobrepoblado, hay que tratar, y eso es una cosa que no van a dar las ciencias de la Tierra, ni van a dar ninguna disciplina. Eso hay que reunir a la gente, conversar, y realmente mirar cuál es la forma más adecuada de convivir con ese entorno. Pasemos entonces a lo que es la historia, eso lo conocen ustedes mejor que yo, 4 siglos, pues, ¿para qué me detengo en esas fechas? Y una localización geográfica que todos conocen también, es un terreno montañoso en su mayoría, 2 vertientes, pero fundamentalmente una gran parte del municipio está sobre las laderas de Romeral. Aquí tienen un mapa que data de 1950, lo quiero mucho porque muestra lo que era el Valle de Aburrá en esa época, pueblitos aislados. Eso es de 1955, es un mapa que produjo el Codazzi a escala 1 en 50.000 y todavía sigue siendo para mí una fuente excelente de información. Aquí está Itagüí, aquí está Envigado, Sabanetas, La Estrella. Pueblitos completamente aislados, Caldas está aquí un poquito más al sur y Medellín no aparece. Eso ha cambiado en los últimos 50 o 60 años, obviamente si miramos la diferencia es muy grande. Ese es el mapa topográfico oficial, 1 en 100.000, donde pues, están las curvas de nivel y está ese sistema de drenaje tan importante que va hacia el río Medellín, el eje norte-sur del valle en la mayoría. Aquí está la subdivisión del municipio, no me voy a detener tampoco en eso, y aquí quiero hacer una pausa, también es parte de la ciencia de la Tierra, pero se refiere a lo que se llama formaciones vegetales. Los de ustedes que son ingenieros agrónomos o forestales saben qué es eso. Es simplemente una especie de mapa climático que se hace basado en las especies que se encuentran, comparando la asociación de esas especies con los tipos de clima básicos, o sea, precipitación y temperatura de un lugar determinado. Esto es una escala 1 en 500.000 y lo que alcanzan a ver aquí es el Valle del Cauca. Esa zona amarilla es una zona de lo que se llama bosque seco, o sea, 1.000-1.500 milímetros de precipitación. Aquí tenemos una zona muy húmeda, bosque muy húmedo, montano en ese caso.
o premontana. Entonces, esta parte sur del Valle de Aburrá es una zona, la estrella está aquí, que recibe mucho más precipitación que el resto. Eso es algo que no podemos modificar, es algo que se conoce desde que existen las primeras estaciones meteorológicas. Aumenta la pluviosidad si uno va desde Bello hasta Caldas, y Caldas tiene un máximo. Alguna vez tuvimos una estación con unas tesis de posgrado allá para ver los procesos en la parte alta del Alto de San Miguel, y en esa zona, la cuenca pues alta del río Medellín, encontramos que había más de 3.000 milímetros de precipitación en promedio. Eso es bastante. Caldas está en la zona más lluviosa del valle, por eso se le dice cielo roto. Eso obedece obviamente a la topografía y al transporte de las masas de aire húmedo por el viento, que más o menos va guiado por los vientos alisios que vienen en dirección normalmente noreste. Se enderezan llegando a Bello y siguen hacia el sur, y tenemos entonces esa acumulación de lluvia. Eso no es de olvidar, es una parte fundamental, porque buena parte de las condiciones que tenemos aquí se deben a esa pluviosidad. Tenemos una zona húmeda que se refleja en varias cosas. Bueno, primer impacto que leí en los relatos históricos, concretamente Parsons, que hizo una revisión excelente en los años 50 en su tesis de doctorado de la Universidad de California, que llamó la colonización antioqueña del occidente de Colombia, menciona esas obras del Ancón Sur. Localicémonos, aquí tienen un mapa que es sacado del mapa de ustedes. El Ancón Sur es atravesado por el río. Realmente el río pasaba aquí, el río seguía el recorrido de la carretera. Fue desviado en esa época. Estuve explorando con unos amigos historiadores, Roberto Luis Jaramillo más concretamente, de cuándo data eso. No pudimos llegar a una fecha precisa, pero seguramente es en las últimas décadas del siglo XIX. Desvían el río para explotar el oro, y a raíz de la explotación de oro en esta parte es cuando se construye Pueblo Nuevo, o Pueblo Viejo, como se llama ahora. Entonces ahí hay una primera penetración, una primera modificación profunda del paisaje por el hombre. Para fines mineros desviamos el río. Ya hay otro hueco, el que se hizo para la variante a Caldas. Pero fíjense que una cosa es abrir un boquete de estos en una pequeña cordillera con la maquinaria moderna y hacerlo en la época en que escasamente había máquinas de vapor. Estamos hablando de las últimas décadas del siglo XIX, y sin embargo lo hicieron. Entonces es una primera modificación, un primer impacto grande dentro de los territorios mismos de la estrella, que creo es importante mencionar. Los estudios geológicos que se han hecho, ahí hay uno clásico, un alemán muy sabio, Emil Grosser, que trabajó aquí 4 o 5 años en Medellín. Él fue contratado para una finalidad muy clara. En esa época ya el ferrocarril de Antioquia andaba, y el gobierno de Antioquia quería un mapa geológico, no por el gusto de decorar paredes con mapas de colores, sino porque quería saber dónde había carbón, para que el tren pudiera operar. Entonces ponen a Grosser a recorrer con topógrafos levantando el mapa, porque en esa época no había mapa, estoy hablando de los años 1923 hasta 1927, lo ponen a recorrer desde la Pintada hasta prácticamente Santa Fe de Antioquia, toda la vertiente oriental del río Cauca, hasta pues, el filo, o sea, el filo que en este caso podemos llamar Romeral, que es el divorcio de aguas entre la hoya del Cauca y la hoya hidrográfica del río Medellín en el caso nuestro. De ahí sale el nombre de la falla Romeral. Ahí está el trabajo de él, está de paso publicado, ustedes lo pueden, lo hicimos reproducir enteramente, eso está en español y en alemán, y lo que prefieran leer. Lo pusimos completo dentro, lo pueden consultar en la página de la Academia Colombiana de Ciencias, está dentro de Científicos Antioqueños, la obra completa. Si acaso les interesa mirarlo, ahí está entero. Y ahí esta parte del mapa, ahí está la famosa cuchilla de Romeral, que le va a dar el nombre
a grosso a esa falla romeral que hoy en día ha sido modificada. Pero ahí estamos hablando de los años, pues, de hace casi 100 años. Los mapas de grosso son de una calidad excelente. Los geólogos de hoy en día todavía los usamos y encontramos ahí una fuente excelente de información muy bien lograda, muy detallada para esa época, teniendo en cuenta que en esa época no tenía las herramientas que usamos hoy en día, GPS para localizarse, fotografías aéreas, imágenes de satélite y toda esa parafernalia que tenemos para salir a campo y que hoy en día pues, hace que el trabajo sea bastante más fácil de lo que era en esa época. Ahí era detrás de una mula con un topógrafo que iba trazando toda la topografía y los caminos y los ríos que había en la zona y haciendo sistemáticamente el mapa, abriéndose paso a machete, porque seguramente era mucho más enmontado que hoy en día. Ok, aquí está el perfil y aquí está entonces esa famosa falla llamada de Romeral. Esto es una foto que tomé del otro lado de San Antonio de Prado, mirando la prolongación de la cuchilla es hacia acá. No tengo desafortunadamente una foto más precisa, espero poderla tomar. Si me invitan aquí a un programa de toma de fotos, de paso hay formas maravillosas ahora de juntar fotos como una especie de capital cultural, tomando fotos e integrándolas después a través de un sistema que se llama Gigapan, que permite integrar 300 fotos tomadas con teleobjetivo y juntarlas. Esto pues yo creo que se debe dejar, por lo menos en algunas partes, como aquí en esta Casa de la Cultura, o como se llame, para que las generaciones futuras puedan ver en qué vamos. Uno se lleva sorpresas mirando las colecciones de fotos que tiene, por ejemplo, la Biblioteca Piloto. Hay fotos de Carvajal y fotos de los clásicos, principio de siglo, Meriton Rodríguez y todo, que tienen fotos de unos paisajes que uno no reconoce. El cambio en el uso de la tierra, voy a mencionar eso posteriormente, es fundamental en lo que es una preservación y un manejo adecuado. Ok. Gerardo Botero es un gran geólogo que fundó la carrera de Geología de Petróleos en la Facultad de Minas hace ya 80 años, ya fallecido, y su trabajo fundamental está en la contribución al conocimiento. Él estuvo recorriendo la Estrella, el Valle de Aburrá y el Oriente Antioqueño, ya no a lomo de mula, en un jeep financiado por el Departamento de Antioquia. Estoy hablando de los años, principios de los años 60. Su obra máxima, que también se puede consultar en esa página de la academia, se llama Contribución al conocimiento de la geología de la zona central de Antioquia. Y ahí aparece una descripción muy minuciosa de una formación geológica que él llama Quebrada Grande, precisamente porque la sección, el afloramiento más representativo que tenía queda aquí en la Estrella, quedaba, porque era creciente de 2000, se lo llevo, tal vez no de 2000, pero sí de, ahí está la fecha, 1990, lo destruyó completamente. Pero el nombre de Quebrada Grande, esa quebrada de aquí, figura en todos los manuales de geología internacionales que describen la estratigrafía, o sea, las capas geológicas que se encuentran en Colombia y en partes circundantes, con ese nombre, Quebrada Grande. O sea que Gerardo Botero contribuyó a inmortalizar y a universalizar un nombre local de este municipio. Aquí está el mapa de Gerardo Botero. Estas son zonas, pues simplificando mucho la geología, estas son rocas de origen oceánico, o sea, basaltos, con sedimentos que aparecen aquí en ese verde más claro. Y aquí está esa gran interrupción que sería lo equivalente al sistema de fallas de Romeral, me voy a limitar a eso por ahora, o sea, esa gran separación que existía hace unos 60 millones de años, estoy yendo un poco más allá de la historia, entre una zona completamente oceánica que era hacia el occidente y una zona continental hacia el oriente. Estas rocas de aquí son rocas antiguas, esto es un batorito más reciente, y esto que aparece aquí con bolitas son una parte importante que vimos anteriormente en la foto que devuelvo. Miren esta parte entre las vertientes fuertes de la montaña y esta zona que empalma la pendiente fuerte de la montaña con el río, es una pendiente más suave y está formada por depósitos.
depósitos que llamamos, Botero en esa época lo llamó taludes, hoy en día diríamos que son depósitos de vertiente, son depósitos que proceden de deslizamientos, de movimientos en masa en general de esta parte alta de la cordillera y se han depositado ahí. Y se han depositado y se quedan ahí. Si ustedes miran el mapa Botero, pues no solamente los hay aquí, sino que si siguiéramos hacia el norte encontraremos que prácticamente todo Envigado, buena parte de Poblados, buena parte de la comuna nororiental y del lado occidental también tenemos ese tipo de recubrimiento. Es un tipo de recubrimiento que debe ser tratado con cuidado, porque si bien es cierto que no es la roca firme que estamos acostumbrados a mirar en los mapas geológicos, requiere ser manejado para fines de construcción, para fines de utilización, con muchísima precaución, porque es un material suelto, un material arcilloso, un material muy descompuesto. Resulta que las rocas en contacto con la atmósfera se descomponen, pero muchas veces preservan su forma original, pueden inclusive conservar su volumen original, pero su densidad baja y sus propiedades ingenieriles también se modifican fuertemente. Si hablamos de parámetros ingenieriles como resistencia a la compresión simple, etcétera, sin entrar en mucho detalle, vemos que el comportamiento de ese tipo de material es totalmente diferente a lo que era la roca fresca. La roca inicial es un ente duro, como un ladrillo. Esto es un material que se parece más a una arcilla, puede ser cortado con un cuchillo, es supremamente débil, es deleznable ante las aguas lluvias, puede recibir aguas por infiltración y transformarse en material que vuelve a moverse en forma de deslizamientos y fenómenos parecidos. Y desafortunadamente la mayor parte del suelo de Estrella está formado de ese tipo de depósitos. El mapa de Botero ha sido modificado, ha sido cambiado, aquí aparecen algunas otras rocas, van a ver mapas más modernos enseguida, entre otras cosas por el Servicio Geológico Nacional, que anteriormente se llamaba Geominas, que hizo aquí mapas a escala 1 en 100.000. Pero ahí es donde viene una cosa que hay que tener en cuenta. La geología es una ciencia que se ocupa obviamente de cartografiar las rocas, pero una cosa es la filosofía que uno puede tener cuando hace un mapa a nivel nacional, 100.000, para completar una visión, digamos, de la formación del territorio colombiano y las tendencias de mineralización o de fallas que pueda haber en un territorio de más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Y otra cosa es la necesidad que tiene el planificador, que está pensando en la posibilidad de poner ahí un barrio, aquí una vía y aquí un parque. Y ese señor necesita realmente un detalle muchísimo mayor. Y eso es lo que muchas veces no se ha entendido. Durante muchísimos años se siguieron usando en las oficinas de planeación de los municipios de este departamento y de todos los departamentos del país los mapas de Geominas ampliados, como si una ampliación con una máquina Xerox o con hoy en día un sistema de información geográfica pudiera suministrar la información que debe ser adquirida directamente en el terreno. Ahí hay problemas. Afortunadamente remediado en buena parte, vamos a verlo enseguida. Entonces ahí está el primer mapa de Geominas, que no es muy diferente del de Botero, cambiaron los colores, reconocen aquí ese límite que mencionaba ahora, el gran límite en términos geológicos. Si han oído hablar de la tectónica de placas, sería una antigua zona de subducción, o sea, el límite donde la corteza oceánica se hundía debajo de la corteza del continente. Eso era la zona de falla romeral en forma simplificada hace mucho tiempo. Hoy en día esa zona está en el Pacífico, más allá de nuestra costa. Y aquí está el mapa más detallado, donde aparece, entre otras, la Ferrería, la Estrella, etc. Ya más detallado, eso es lo último que sacó Geominas como tal, con la leyenda. Los geólogos no solamente queremos conocer la naturaleza de las rocas, su composición química, su composición en cuanto a minerales, su posible relación con depósitos económicamente interesantes, sino que nos interesa clasificarlas en cuanto a su edad. ¿Por qué? Pues porque eso nos permite apreciar a cabalidad cómo ha sido la evolución de la corteza terrestre. Si yo sé que unas rocas son del Cretácico, pongamos 60 millones de años para arriba, y sé que otras son del Jurásico, pongan 30 millones más de años, eso pues a la mayoría de la gente no dice nada, pero a nosotros sí nos permite ir armando ese rompecabezas
cómo es esto de que encontramos rocas más antiguas encima de rocas más jóvenes, cosa que a primera vista es imposible. Y resulta que uno se pone a estudiar y encuentra que hay una serie de modificaciones en la corteza terrestre que es labor del geólogo descifrar, como si fuera un verdadero rompecabezas. Pero no nos perdamos en eso, simplemente aquí les muestro una pequeña muestra de lo que es esa leyenda geológica que clasifica entonces las rocas por sus edades hasta las más antiguas. Ahí viene esa creciente de la Quebrada Grande, la que dañó en forma irreversible el afloramiento tipo que había escogido Gerardo Botero para esa formación, que se llamó y que queda internacionalmente como tal, Quebrada Grande. Se perdió y ya no hay forma de volver a recuperar. Ahí cabe una observación sobre lo que es precisamente la superficie de la Tierra y la manera de interpretar su historia a través de los restos. Nosotros estamos ante un libro, pero es un libro desencuadernado, le faltan páginas. Falta esta página, por ejemplo, ya se perdió irremediablemente. Esa ya debe estar en el fondo del río Cauca o eventualmente en el fondo del Mar Caribe. Ya no la volveremos a ver. Entonces, eso pues, significa que hay que tratar de conocer esas cosas antes de que desaparezcan. Pero bueno, esa creciente del 82, yo me enteré llegando, no sé dónde estaba, en el exterior, en alguna parte, pero un amigo fue comisionado por la Facultad de Minas para observarla y miró, hizo un informe verbal, pero hasta donde yo sepa, y si acaso existe, y algunos de ustedes lo conocen, me interesa mucho hacerme ese documento, un informe escrito sobre lo que pasó en esa famosa creciente del 82, porque hizo grandes daños y a raíz de eso, pues surgieron recomendaciones de ese ingeniero de minas y geólogo Néstor Castro, que hoy en día está pensionado, para el municipio para que tuvieran en cuenta ese tipo de desastre. Espero que lo hayan tenido en cuenta, no sé, hasta ahí. Pero si alguno de ustedes sabe sobre el documento, un informe, me interesa muchísimo hacerme una copia de eso. Después viene la Quebrada La Bermejalda, son los eventos pues, que he podido trazar. Este es diciembre del 99 y en ese fue en el que participé con una tesis a nivel de pregrado de un estudiante de AFIT. Deslizamientos en Pueblo Viejo, grandes daños, tuvieron que obviamente hacer unos cambios. Ahí está la publicación de esto, se ha publicado en una revista nacional y está la tesis completa, está a disposición. Yo le entregué una copia a aquel municipio, espero que exista. Si no existe ya, con mucho gusto estoy dispuesto a suministrar una copia electrónica o de cualquier otra manera. Aquí hay algunas fotos que datan de esa época. Eso debe ser la Bermejalda, no estoy completamente seguro porque las tomé hace ya, pues, 99, ya son casi 15 años. Ven los daños, es decir, paredes muy verticales de la quebrada. La roca aparece siempre de color rojo, rojizo. Eso no es roca, realmente es roca descompuesta, una roca que ya ha sufrido esa descomposición química sistemática, esos cambios mineralógicos que implica la gran cantidad de precipitación que tenemos aquí. Entonces son extremadamente susceptibles a cualquier creciente. Fíjense que esos son pedazos que han sido iniciados eventualmente por la infiltración de aguas de arriba, pero muy seguramente por socavación del lecho de la quebrada que desestabiliza entonces la vertiente y la hace caer. No es extrema. En San Carlos, Antioquia, pudimos 10 años antes de eso, en el 90, contamos, como curiosidad les cuento el dato, 1009 deslizamientos en 10 kilómetros cuadrados. Eso es una cosa bastante razonable. Aquí tienen otro aspecto, aquí hay una persona que da la escala, seguramente un antiguo depósito aluvial. No me pregunte por la localización exacta de eso, dentro del informe de la tesis está eso, pero yo sinceramente no me acuerdo de eso. Aquí hay más, la misma historia. Hay una cosa que deben tener en cuenta, independientemente del uso de la tierra, más adelante voy a hablar un poco de eso, pero mucha gente cree, bueno, si eso está reforestado, no hay peligro. No.
Los bosques obviamente mejoran notablemente la posibilidad de infiltración. No trate de sacarle fotos, yo voy a dejar esto aquí para que lo puedan utilizar. Va a quedar a disposición de todos y lo quieren copiar. Además no son buenas fotos, también muy... Esas son fotos, todavía en esa época era foto no digital, sino foto papel, que se pasó después con... Bueno, aquí hay más, eso ya es nuestro pueblo viejo. Y obviamente hubo que desocupar ahí parte de un barrio por los peligros, eso ya es tomado de helicóptero. Aquí hay otra con otro ángulo que les muestra. Pero bueno, eso no es descomunal, es decir, yo me he puesto a mirar fotos que me pasó esta amiga geóloga que estuvo aquí trabajando en planeación y van a ver que el parecido con 10 años de diferencia no es muy distinto, no hay mucha diferencia. Aquí pues es parte de los mapas que se produjeron y eso nos va a las conclusiones. 58 milímetros es una cosa aproximada. Vamos a ver que también es muy importante hacer un monitoreo sistemático de las lluvias, porque eso es algo que nadie va a hacer con nosotros. Ahora les decía, los mapas geológicos detallados, pues si la mina no los hace, no le interesa, ni está para eso, lo tiene que hacer cada municipio. E igualmente, la recolección de datos pluviográficos de una zona, si uno los deja en manos de IDEAM, pues IDEAM lo que quiere es una cartografía a nivel nacional, eso es su función. Pero ya cuando uno quiere saber con detalle, para el Valle de Aburrá, por ejemplo, donde viven más de 3 millones de habitantes, cuánto llueve y cómo caen los aguaceros, lo tienen que hacer las autoridades del Valle de Aburrá, nadie lo va a hacer por nosotros. Y eso requiere de un conocimiento muchísimo más detallado. Para el IDEAM es suficiente 2 estaciones, una que tenía en Santa Elena y otra en el aeropuerto. Hoy en día tenemos 100 y tenemos un radar. Eso es un gran progreso. Pero no es suficiente. Necesitamos seguir obteniendo esos datos. ¿Por qué? Porque es fundamental poder saber a partir de qué tipo de aguacero, en función de las rocas que tenemos en la zona, se desencadenan los fenómenos de creciente y de inundación. Eso no lo podemos sacar de textos, ni lo van a investigar con satélites de Estados Unidos. Lo tenemos que aprender nosotros mismos a través de un conocimiento sistemático del territorio y de sus suelos. Aquí hay otras cosas, personas que murieron, familias damnificadas, bueno, pérdidas evaluadas en esa época, casi 2.500 millones de pesos, hace 10 años, es una suma grande. Aquí está una clasificación aproximada del tipo de movimientos en masa, no quiero entrar en detalle sobre eso, de nuevo, el documento estará a disposición de ustedes si lo quieren. Aquí está el análisis pluviométrico que se hizo a partir de las estaciones existentes en esa época: Tablaza, San Antonio del Prado, Caldas, Ayurá y La Salada, con el área afectada. Todo eso es importante. ¿Qué forma tener aguacero? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cayó todo el agua en 1 hora o cayó en 10 horas? Eso tiene consecuencias muy diferentes. Y eso, de nuevo, hay que generarlo a nivel de conocimiento local. Y eso es el mapa que sacamos, que tiene obviamente algún parecido con los mapas que posteriormente se produjeron sobre la exposición a deslizamientos que tenía la zona de estudio. Conclusiones: el aguacero pues, fue intenso, las pendientes mayores, y hay materiales donde se producen más deslizamientos que en otras partes, y son particularmente los materiales movidos por el hombre. La costumbre existe en toda nuestra cordillera, pero particularmente en Antioquia y en Viejo Caldas, de modificar la topografía con rellenos, con una serie de aportes de materiales, muchas veces hechos sin la técnica necesaria. Y esos son los primeros que se dan. Más conclusiones: pérdidas. Las pérdidas indirectas no se calcularon. Bueno, dejemos eso para el final. Vuelvo a lo que mencionaba ahora. No solamente nos hace falta para entender el comportamiento de la Tierra en caso de aguaceros fuertes o inclusive de sismos, no solamente tener un mapa geológico preciso, o sea, de buena calidad y de escala grande. Cuando hablo de grande escala, estoy hablando aquí, ya tiene uno en 10.000, pero se podría pensar en pasar a una escala 1 en 2.000 o 1 en 5.000 mínimo. Es ambicioso, pero es indispensable en el concepto. ¿Por qué eso? Pues porque en otro mapa van a desaparecer una serie de detalles.
Si yo tomo el mapa 25.000, que fue la base que tuvo Geominas para hacer sus publicaciones, 50.000, no caben ahí tanta cosa. Y tanto las carreteras como las poblaciones tienen que simplificarse. El otro problema es esto, que en un mapa geológico figuran rocas, como si todas las rocas estuvieran firmes. Y yo consulto un manual sobre comportamiento geotécnico de las rocas que me dicen, no, esta roca aguanta tanto esfuerzo, tanta compresión, tanta selladura, etcétera, etcétera. Pero lo que yo tengo en la superficie de la Tierra, en municipios como La Estrella o en esta parte del Valle de Aburrá, no son rocas frescas, son los residuos de estas rocas destruidas o modificadas, que finalmente no son muy diferentes de las que hemos mostrado anteriormente. Tengo una foto de los últimos 2 o 3 años que me facilitó Nora Cadavid, y ustedes deben conocer fotos tomadas de helicóptero con lo que sigue ocurriendo. Ustedes reconocerán los sitios, no se los preguntan en detalle, no los conozco, o si los conozco no sé el nombre. Podemos pasar rápidamente, esas fotos van a quedar aquí en la colección si quieren, y aparece entonces una lista. ¿Qué pasa? Hay ciertas zonas donde hay más deslizamientos que en otras, independientemente de la descomposición de las rocas, independientemente de la pendiente, de la precipitación, hay lugares donde se localizan. Miren esta zona. Y entonces el proponente de esto dice, bueno, eso es posible que tenga que ver con lo que llamamos tectónica reciente. La tectónica es esos movimientos en gran escala que pueden ser relativamente lentos, pero que de todas maneras tienen en un momento dado movimientos de rocas en gran escala. No estoy hablando de las fallas geológicas de las carreteras, estoy hablando de fallas producidas por movimientos internos de la Tierra que representan grandes cantidades de energía que se liberan. Entonces, ¿cuál es la duda ahí? Que tengamos eventualmente, según esto, una falla activa, o sea que en este momento pues haya desplazamientos ahí que tengan que ver. Aquí está un esquema de esos deslizamientos y obviamente lo que sigue es que eso tiene evidentemente un costo. ¿Qué hacer con eso? Bueno, en primer lugar, este problema hay que encararlo. Uno no puede decir, bueno, ya tenemos el mapa, o sea que ya no va a haber más deslizamiento en la estrella, ¿no? Los deslizamientos seguirán. Lo que hay que tratar de mirar muy bien es cómo funcionan y qué pasa ahí. Para hacerlo, obviamente se requiere hacer inversiones. Hago unas recomendaciones muy sucintas para terminar, ya los he tenido más de una hora aquí y han sido muy pacientes porque no se han ido. En primer lugar, la historia. Eso es indispensable, lo que les mencionaba ahora. Por favor, un documento sobre la creciente de 1982. No hay nada, hasta ahora no he encontrado. Ojalá haya algo. Solamente un artículo de prensa, creo que... Bueno, bienvenido si se consigue, pero una cosa de estas merecería una descripción sistemática y sobre todo una descripción que fuera utilizada en forma permanente por quienes toman decisiones acerca del uso de la tierra. 2. Observación permanente. No se trata de observar solamente los fenómenos, hay que observar no los fenómenos naturales pues en gran escala como deslizamientos de inundaciones, hay que estar observando todo, deforestación en esta parte, cambio en uso de la tierra, trazado de carreteras, sobre lo que es esta posible actividad de falla. Existe en este momento un proyecto a nivel nacional que es un proyecto basado en la utilización sistemática de GPS. Supongo que ustedes saben que es un GPS, un sistema de localización precisa que usa satélites para conocer exactamente el lugar donde está localizado un punto determinado. En este momento en Geominas tiene un programa de gran envergadura para eso y uno de los lugares donde se va a instalar una red de estaciones es aquí en el Valle de Aburrá. Yo tengo una reunión con gente de área metropolitana, con ese funcionario de Geominas, a quien traje aquí hace unos meses, para que tomemos decisiones sobre los lugares donde puede haber estaciones. Yo creo que la Estrella podría ser un buen candidato. Si la administración local ayuda a localizar y eventualmente a mantener estaciones, las estaciones no están instrumentadas, son estaciones de lectura nada más, pero que permiten en un momento dado saber a ciencia cierta, mira, aquí tenemos un desplazamiento de 1 o 2 centímetros o menos, eso da una precisión de milímetros,
y por lo tanto puede surgir ahí un problema, de manera que me pongo a disposición de ustedes para servir de enlace con eso, si hace falta. Implementación de normas. Pues las normas no solamente hay que escribirlas, hay que hacerlas cumplir. Y yo sé que en cualquier municipio, empezando por las zonas de poblado con vivienda de estrato 27 en Medellín, no las cumplen. El retiro de las quebradas, etcétera, son cosas que parecen un lujo, que a la hora de verdad acaban costándole mucho, no solamente a la comunidad, sino al uso del territorio a más largo plazo. Y finalmente los inventarios periódicos, pues que entrarían dentro de esas observaciones permanentes. Inventario periódico, es decir, cada par de años por lo menos, tiene que existir por parte de las entidades municipales una verificación sistemática de lo que se ha hecho y comprobación. Esto es lo que más o menos traía para decirlos, tal vez he sido muy polémico. Advierto, estoy vinculado a la Universidad de AFIT, pero las observaciones que he hecho son absolutamente personales, no le vayan a echar la culpa de los chismes que conté, de las mentiras que les introduje a mi universidad. Ya no tiene nada que ver con eso, yo asumo la responsabilidad de lo que he dicho hasta ahora. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta para hacerle al profesor? Pero antes quisiera que Camilo nos dijera unas palabritas a nombre de la Corporación del Centro de Pensamiento. Bueno, trataré de ser breve para que podamos hacer preguntas. En primer lugar, muchas gracias al profesor Michel. Lo único que quiero decir es, antes de que ya se empiecen de pronto a dispersar más, el esfuerzo en el que estamos hoy es un esfuerzo que vamos a tratar de continuar todo el año. Es una charla cada mes y el objetivo ha sido traer academia a la Estrella en torno a una temática que nos interesa y nos preocupa muchísimo, como es el medio ambiente. La Estrella hoy en día enfrenta una serie de dinámicas que son altamente preocupantes para todos. O sea, las consecuencias de las malas decisiones que se puedan estar tomando en términos ambientales en el municipio las vamos a sufrir en los próximos 5, 10 años y de ahí en adelante. Y como dijo muy bien el profesor Emerlán, muchas de esas cosas no tienen reversa, Y entonces, para poder hacer intervenciones inteligentes necesitamos estar formados y necesitamos academia. No solamente por ser profesionales en un campo, creo que toda una comunidad puede ser mejor educada. Entonces una intervención como la del profesor Emerlán y Hermelán y las otras que estamos planeando que vienen en aspectos biológicos, en zoología, en biología vegetal, en microbiología, van a ser muy útiles. Entonces, en primer lugar, me gusta mucho haberlos visto todos ustedes aquí hoy. El esfuerzo, quiero resaltar el papel que ha jugado Alejandra, la persona que está a cargo hoy en día del aula ambiental. Este aula ambiental es como un reducto, algo esperanzador en medio de tanta crisis en la Estrella ambientalmente, porque permite algo como el que estamos viendo. Entonces resalto el trabajo de ella que estaba ahí y obviamente pues la corporación Yo Romeral, en mi caso que pertenezco a la Corporación Centro de Pensamiento de la Estrella y profesor de la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia entonces está activa también en esto y con el apoyo de otras instituciones como es Cor Antioquia y es el área metropolitana y la red de CIDEAM del sur, que con él nos han estado acompañando y están empujando todo esto. Entonces ya saben, para que entremos a un par de preguntitas, dentro de menos de un mes, el 14 de mayo, habrá una nueva charla por el profesor Juan Diego León, de la que pertenece. ¿Qué va a pasar? La idea es sembrar bosque nativo, pero lo que usted dice, si a eso no le echamos abono, o si eso no se hace una intervención, no va a ser fácil recuperar el bosque allí. Esa es la primera pregunta. La segunda es, como usted dice que el piedemonte del Romeral está lleno de depósitos que no son rocas, no es una tierra firme, no es un suelo firme, ¿no sería recomendable construir edificios o
digamos, construcciones de mucho peso en esa zona. Pues yo no soy ingeniero forestal, pero el que viene dentro de un mes podrá contestar eso con más certeza. Lo que le puedo aportar es lo siguiente: muchas veces la vegetación natural no se reproduce espontáneamente. Si usted tala, antes lo que vamos a tener es una pérdida. En Piedras Blancas vi unos ejemplos, los cito pues como turista, porque les repito, no es mi campo, donde al sembrar pino lograron por lo menos recomponer un suelo. Piedras Blancas era prácticamente un desierto cuando en las 2 primeras décadas del siglo XX el ancestro de Empresas Públicas de Medellín lo tomó por su cuenta y ahí siembran pino. Ahora, se ha visto que si el pino se siembra técnicamente con entresaca, la vegetación natural que queda en algunos islotes vuelve y se regenera. Y se puede perfectamente combinar, cuento de un ingeniero forestal de Empresas Públicas, que sabe obviamente mucho más que yo de eso. Si se corta a tiempo el pino, se puede llevar a cabo la explotación del pino y después ya dejar que la vegetación natural siga adelante. Sin embargo, si se corta el bosque completamente y se da desnudo, es muy poco factible que la vegetación recolonice completamente. Eso es muchísimo. Le comento lo que me contó el ingeniero forestal y lo que he visto en Piedras Blancas sí me convence. Debajo del pino, ya después de la entresaca, alcanza a ver una serie de encinos, sobre todo, de vegetación normal que ya está a punto de alcanzar. Aquí no hay entresaca, aquí es tala completa, raza. Eso, pues, como le digo, habría que mirar eso y les recomendaría a cualquier persona que viene a dar la conferencia próximamente, pues, ingeniero forestal, seguramente les puede ayudar en eso. Si no hay en el Departamento de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional, seguramente estarán las que dispuestos a ayudarles. O sea, el pino no es malo del todo, pero eso no es la cuestión del pino, ¿cierto? Obviamente, si queremos recuperar la vegetación natural y la diversidad, hay que reemplazar el pino por otra cosa. Pero el pino es una buena etapa para recuperar el terreno. La segunda pregunta: los depósitos que les mencionaba, que son inestables, arrancan de ahí al pie del monte, pero llegan hasta el río casi. O sea, la estrella está sobre depósitos. Ustedes lo vieron ahí en el mapa. De manera que las precauciones que hay que tomar para edificar no solamente son el pie del monte de allá, sino todo. ¿Qué se ha optado en ese caso? Hacer edificios altos y asentados sobre unas fundaciones profundas. En Poblado se hacen edificios de 27 pisos, con fundaciones que pueden tener 30 metros de profundidad, que llegan a terreno ya así. O sea, quedan, que si uno construye viviendas de un solo piso, el problema, acuérdense, Cerro Verde en Poblado, cualquier movimiento de masa los puede destruir. Un edificio grande, como los que optó por hacer inclusive para vivienda barata el municipio de Medellín, en la zona de Pareja, o sea, la Aurora, aparentemente funciona, en el sentido de que hay una inversión grande, pero se distribuye en un edificio grande, o sea que el costo por habitante acaba siendo relativamente razonable. No es que recomiende que hagan eso, hay que estudiar, pero se puede obviar. Se puede obviar con costo. Acuérdense que finalmente las viviendas de mayor lujo en Bogotá y aquí en Medellín están en las zonas más inestables, pero es gente que puede asumir ese costo. Si yo quiero construir una carretera, una vivienda en la carretera a La Calera, que es el lugar más in de Bogotá, lo puede hacer, Pareja. O se hace un edificio muy alto, entonces las fundaciones, que también son costosas, pero quedan recogidas entre más gente. Eso es lo que le puedo decir al respecto. No es que no se pueda usar, es que hay, obviamente, que había algo que en la borrasca del 99 se desapareció. Era que una huella mineral o qué. Y la otra es cuál es la estabilidad de los suelos de Pueblo Viejo, ya que ha tenido solamente sobre la cuenca de la Bermejala y sobre el costado de Himalaya, ha tenido en un periodo de menos de 20 años en una serie muy sucesiva de deslizamientos. Entonces, por ejemplo, a nivel ambiental, ¿qué se hace ahí? Nosotros, como ambientalistas... Porque habría que ir al terreno y mirar, ¿cierto? Pero en principio, usted tiene ahí una combinación de varias cosas.
Primero, un clima lluvioso, que significa roca descompuesta hasta grandes profundidades. Pendientes relativamente fuertes en muchas partes, que es una segunda condición que facilita la ocurrencia de deslizamientos. Y lo tercero es que la roca original, a partir de la cual se va a derivar ese material descompuesto, también es intrínsecamente no inestable como roca, pero sí el material que produce al descomponerse lo es tremendamente. Le voy a dar un ejemplo. Aquí en la Estrella hay algunas rocas que se pueden asimilar a las que tenemos en la vertiente oriental de Medellín, donde han ocurrido los 3 grandes desastres que han marcado la ciudad y prácticamente toda su política de enfrentar los riesgos asociados con deslizamiento. Le quiero citar Media Luna, que se ha descrito inclusive por García Márquez en su reportaje como periodista del Espectador en 1952. Le quiero citar Santo Domingo Salvio en 1974 y le quiero citar Villatina en 1985. En los 3 casos, las construcciones estaban localizadas, o los deslizamientos ocurren en zonas sobre la misma roca, dunita serpentinizada, como la llamamos en la geringonza geológica, totalmente meteorizada. Y es una roca tremendamente inestable, donde en este momento viven más de 100.000 familias, tal vez 200.000 en toda esa ladera. Aquí existen esas rocas, están en esos mapas, de manera que son lugares particularmente, dentro del análisis que hicimos, no alcancé a hablar mucho de ese proyecto de grado que se hizo aquí a raíz de la creciente de la Bermeja, pero a lo que llegamos fue una especie de clasificación relativa de la estabilidad de las rocas basándonos en el número de deslizamientos ocurridos. Es un método estadístico muy sencillo, pero que da una idea. Lo que llega a la cabeza, lo mostré ahí, son los depósitos de origen humano, mal hechos, o sea, son los primeros que fallan. Los segundos son esas rocas ultrabásicas, o sea, las serpentinitas o las dunitas, que también las hay aquí. Esas son las que inmediatamente después, en cuanto a densidad de deslizamiento por unidad de área, son las que más rápidamente se van. Entonces, esos son precauciones que obviamente tienen que incluirse. No hay que decir no construya ahí, no, pero si hay que construir, hay que hacerlo con una serie de precauciones y una serie de medidas supremamente cuidadosas. Y también con lo del uso de los suelos, profe. Entonces, por ejemplo, todas esas laderas que están potrerizadas no justifica volverlas a arborizar por lo menos en unas franjas para contener el deslizamiento. Por ejemplo, la cuenca de la Bermeja, lo que usted mostró ahí, yo la visité el año pasado y en uno de los potreros de la finca ya habían esos mismos fenómenos, o sea, esos mismos deslizamientos a gran altitud sobre los potreros. Entonces, y eso genera, pues ese deslizamiento obviamente se va a ir a la cuenca y la cuenca lo va a arrastrar directamente desde el poblado. Entonces ahí tiene que hacer algún manejo de especial de suelos para por lo menos mitigar un poquito el deslizamiento. Mire, no quiero dar una pregunta generalizada sobre eso. Yo creo que hay que estudiar eso caso por caso, ladera por ladera, y pues hacer algunos experimentos eventualmente, y sobre todo tener en cuenta el comportamiento. El problema de la urbanización o el problema de transformar eso en potrero es que usted drásticamente varía las condiciones no solamente de los suelos. Los suelos pueden contener alguna materia orgánica o alguna ceniza que facilita la infiltración, etc. Si usted transforma eso en potrero, hay oxidación muy rápida de la materia orgánica y se pierde. Va a quedar usted sin horizonte orgánico en la superficie. Además, el paso de los animales tiende a impermeabilizar, o sea que tiene otro factor que converge hacia una mayor escorrentía. Y una mayor escorrentía significa obviamente una mayor evacuación de agua, sobre todo en caso de inundaciones, ensanchamiento y profundización de los cauces y por lo tanto desestabilización de las laderas. O sea, el problema no hay que mirarlo solamente en cuanto al agua que se puede infiltrar ahí en un punto dado, sino en forma global, para una ladera completa. Yo no le puedo contestar a la ciencia cierta. En general, el bosque preserva mejor, pero el bosque tampoco es la panacea, porque si tenemos, quiero echar mano de un ejemplo, que es la creciente de la quebrada La Yurá en Envigado en 1984. Esa creciente se produce en la parte alta, y ahí en esa época no hay casas, no hay carreteras, no hay nada, es una parte selvática. Y sin embargo, la cantidad de agua que cayó ahí fue tal que provocó una creciente que arrasó, que es una buena cantidad de casas en Envigado, hizo desastres. Entonces, no es que los bosques no ayuden, sí ayudan, pero hay
lo que llamamos en geomorfología umbrales, a partir de los cuales, que ya la cantidad de lo que citaba ahora de San Carlos en 1990. En San Carlos cayeron 240 milímetros en una noche, y eso fue lo que provocó 100.000 y pico de deslizamientos, y una pues acabó con la central del río Calderas, hizo una serie de daños impresionantes. Es un evento excepcional, pero ¿qué tan excepcional? Porque es que esas son zonas que no eran pobladas antes, y nosotros, cuando miramos atrás, como hace un médico cuando ve a un enfermo, uno mira un paisaje y ve una madera. El médico, ¿qué le dice al enfermo? A ver su historia clínica, o si no, cuénteme qué le pasó, usted qué enfermedad ha sufrido, qué vacunas ha tenido, etcétera. Es exactamente el mismo método que aplicamos nosotros en geología, mirar hacia atrás a ver si podemos más o menos predecir hasta donde se pueda y con el menor error posible qué va a pasar en la época. Entonces, definitivamente nos hace falta eso. A ver, no, yo quería como agregar ahí en este tema que en la creciente de 1982 de la Quebrada Grande pasó exactamente lo mismo. En la parte alta, en las faldas del Alto del Romeral, que es allí donde nace la quebrada, hubo deslizamiento, y eso también estaba reforestado, ¿cierto? Era bosque nativo, y hubo deslizamientos casi desde la parte alta hasta el lecho, hasta el cauce de la misma quebrada. Solamente hoy pues puede que no se vean, es más, de pronto hasta el observador pueda notar las cicatrices por el tipo de vegetación que se va presentando pues posterior, porque de todas maneras quedan unas zonas con vegetación que van a suministrar, van a prestar semillas para que se desarrolle nuevamente la vegetación ahí. Pero en el 82 las cicatrices iban desde abajo hasta arriba, diga usted tramos de 100 o 150 metros continuos sin un árbol, simplemente en el material parental. Eso lo que significa es que la zona es altamente susceptible, cualquiera que sea el uso que se le dé. El bosque obviamente amortigua un poco, pero tampoco el bosque, como decía ahora, es panacea. En pendientes muy fuertes, pues usted lo cita para ese caso de la Quebrada Grande, parece ser el mismo caso en Envigado, llega un momento en que aunque haya bosque, Tampoco, es la última parte. entonces ¿qué hace falta ahí? Tener detectores que permitan por lo menos decirle a la gente en tiempo real, ya cayeron 100 milímetros de agua allá arriba, tomen precauciones los que viven abajo. O sea, estaciones monitoreadas. Eso es para discutirlo con área metropolitana, y eso es lo de prevención temprana, es eso. Tener exactamente en las cuencas una instrumentación que permita, usted no evita la inundación ni los daños, pero por lo menos va a poder desalojar gente y salvar vidas, que ya es mucho. Profesor, sí, de pronto la última preguntita aquí, disculparán los que queden, pero no queremos extendernos, ya estamos más extendidos de lo que queremos, y no queremos que queden cansados en extremo para que puedan volver. Es una última pregunta, corta. Y... Buenas noches, no quería dejar pasar la oportunidad del Ciudadano Caldas, agradecerle el haber transmitido estos conocimientos y hacer una apreciación, no una pregunta. Lo que queda plasmado en su presentación, pero es mi concepto muy personal, es que la historia y el conocimiento para mí sobrepasan las expectativas de las autoridades administrativas, porque por mucha autoridad que sea no van a lograr cambiar el transcurso de la historia. Usted lo mismo lo dijo ahí, han pasado años, sin embargo el impacto y los cambios ambientales se siguen viendo. Yo quisiera saber, con su conocimiento, ¿usted cómo ve el hombre dentro de 100 años? ¿Dominando las cordilleras o no? Lo vamos a lograr. Gracias. Yo creo que su pregunta es más filosófica que geológica. Sin embargo, puedo tratar de ofrecer alguna opinión personal. Yo creo que lo único que no se va a acabar a través del tiempo va a ser la estupidez humana. Sobre eso se han escrito ya muchos libros y eso nunca terminará. Ahora, mire esto a nivel no de la estrella, mírelo a nivel mundial. En este momento el universo no, el planeta Tierra, está en un estado de sobreexplotación de sus recursos. Sobreexplotación de recursos que pueden ser los energéticos, ya lo sabemos, que pueden ser los minerales, otros también de sus recursos agrícolas, pero también del agua. O
sea, dentro de 100 años, ¿dónde estaremos? No lo sé, yo no estaré aquí para decirlo. Los que tienen confianza en que la prolongación de la vida humana les permitirá llegar ahí y tendrán una oportunidad de verlo, que hay mucha gente joven. Pero yo no soy propiamente optimista. A nivel mundial, lo que estamos haciendo es definitivamente marcando el planeta de una manera irreversible. Hay varios, si ustedes miran en internet, en cualquier parte, no quiero desarrollar eso mucho, simplemente darles algunas indicaciones sobre lo que se llama la huella ambiental. La huella ambiental es una cosa que inventaron en Canadá hace unos 20 años en una tesis de doctorado en la Universidad de Vancouver, que consiste en calcular para cada persona la cantidad, el área que necesita para poder vivir. Vivir significa las fibras para vestirse, los alimentos para subsistir, la energía que necesita para calentarse, el agua que va a tomar, etc. Y ya estamos sobregirados. En este momento, a nivel mundial, la huella ambiental de la humanidad es 2.3 la superficie de la Tierra. Y para ciertos países puede llegar a ser 20 o 30 veces, como Estados Unidos, por ejemplo, que es un modelo en cuanto a gasto totalmente irrazonable de recursos y de energía para ellos. Entonces, pues, no se puede ser optimista frente a eso. Y no lo digo solamente a nivel de la Estrella, sí, es un municipio entre el Valle de Aburrá, en un país como Colombia que pretende tener todavía reservas forestales muy grandes. No nos hagamos ilusiones. La frontera agrícola en este momento ya está llegando a sus límites. Hay muchas zonas que estamos ocupando que no deberíamos, no deberían estar los páramos, por ejemplo, que son algo indispensable para poder garantizar el agua potable que requieren las ciudades nuestras, donde vive el 70% de la gente, etc. Podría tomar más ejemplos. No sé, como le digo, su pregunta es más filosófica que otra cosa. Creo haber dado una pista y pararé ahí si no tienen inconveniente. Gracias.